Hola, en esta clase vamos a hablar de la escala mayor, de la construcción de la escala mayor y todo lo que conlleva valorar y aprender una escala mayor. Vamos a empezar hablando de principalmente qué es una escala. Podríamos decir que una escala, o conocemos una escala como un orden de notas, un orden determinado por cada grado. El grado inicial sería su nota tónica. Su nota tónica es la nota principal. Entonces, una vez que indicamos la tonalidad que queremos tocar o que vamos a interpretar, esa nota tónica nos da el inicio a un orden determinado de notas a partir de ella. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de la escala mayor de Do. Es la primera escala que vamos a trabajar o la primera escala que uno aprende, porque es la escala que no tiene alteraciones. Recordemos que las alteraciones son los sostenidos y los bemoles, que afectan cada una de las notas de nuestra tonalidad. En este caso, la tonalidad de Do mayor no tiene alteraciones, entonces es perfecta para aprender, para iniciar. Entonces lo que hacemos es determinar nuestro punto inicial. Nuestro punto inicial es la nota Do. Entonces vamos a tener nuestra nota Do. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos un orden de notas a partir de ella. La conocemos como la escala musical o el orden determinado de siempre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos Do, tenemos Re, tenemos Mi, tenemos Fa, tenemos Sol, tenemos La, tenemos Si y tenemos Do. Ese es nuestro orden de notas. Para aprendernos la fórmula de la escala mayor o la estructura que vamos a utilizar y vamos a copiar a las demás tonalidades, lo que hacemos es ver lo que aprendimos en el video de cómo encontrar las notas de la guitarra, que empezamos viendo las distancias entre cada una de las notas que tenemos. Por ejemplo, sabemos que entre Do y Re tenemos la distancia de un tono. Recordemos que en la guitarra la distancia de un tono la podemos medir por la distancia que tenemos entre dos trastes, y la de medio tono solamente de un traste o semitono. Sigamos. Entonces tenemos la distancia de Re a Mi, que también es de un tono, la distancia de Mi a Fa, que era la de medio. Recordemos que un tip fácil para aprendernos estas distancias, podemos utilizar, acordarnos o memorizar que las notas que tienen la letra I, por ejemplo Mi y Si, son las distancias que tienen medio tono, de Mi a Fa, de Si a Do. Entonces, bueno, ya sabemos que de Fa a Sol tenemos un tono, de Sol a La tenemos un tono, de La a Si tenemos un tono y de Si a Do tenemos medio tono. Ok, estas distancias que ya habíamos aprendido en el capítulo de las notas en la guitarra, realmente lo que constituyen es la fórmula de construcción de la escala mayor. Lo podemos ver así, podemos utilizar que nuestra fórmula de escala mayor es de tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Nosotros podemos utilizar esta fórmula y aplicarla en nuestro instrumento. Podemos pensar, bueno, ok, voy a trabajar mi escala mayor a partir de las notas naturales en la primera posición. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es tocar mi escala a partir de Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Es bueno trabajarlas siempre en un patrón inicial, porque eso también verifica si yo me sé bien mis notas, que son muy importantes en los capítulos de lectura de pentagrama, tablatura, construcción de acordes y demás. Entonces es muy importante que yo practique mi escala, no solo en los famosos patrones que tenemos en la guitarra, sino que es bueno verificarlas en mis primeras posiciones. Y también cuando estamos hablando de los patrones, verificar mis notas, mis patrones, y saber que no solo estoy moviendo dedos, sino que también estoy sabiendo, conociendo cuál es la nota que estoy tocando en el patrón específico. Es muy importante. Entonces, como ejercicio, con esta primera posición podríamos hablar simplemente de tocar nuestra escala, siempre llevando un pulso. Puede ser de negras: Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, y muy importante, regresar mi escala siempre con control, con alternación en mi mano derecha o con alternación de púa. Y es importante ir diciendo las notas, sumamente importante, porque eso verifica el conocimiento que yo tengo de mis notas. Ok, vamos a seguir otro ejemplo.
Sigamos. Vamos a trabajar con el ejemplo en re. Lo que hago es hacer mi orden de notas a partir de re. Recordemos que re es mi tónica, es mi nota principal. Significa que ahora estoy haciendo mi escala de re mayor. Ya no estoy en do mayor. Ahora estoy en otra tonalidad, re mayor. Entonces, re, mi, fa, sol, la, si, do y re. Ok. Recordemos que tengo que verificar o adaptar mi patrón de escala mayor, mi estructura, mi fórmula. Yo tengo que corroborar que se esté dando, muy importante, esas mismas distancias. Recordemos que estamos trabajando la construcción de la escala paso a paso. También hay otros métodos para trabajar y aprender mis escalas, ya sea por círculo de quintas o de cuartas, o memorizando las alternaciones de cada tonalidad, que son pasos que también vamos a revisar, que también vamos a trabajar, que son parte también del proceso. Pero ir paso a paso es muy importante, porque también agiliza nuestra mentalidad o agilidad musical. Muy bien. ¿Cuánto tenemos de re a mi? Sabemos que de re a mi hay un tono, generalmente. En la escala anterior ya lo habíamos comprobado. Pero recordemos que ahora que vamos a hacer nuestra escala, vamos a adaptarla. O sea, significa que vamos a modificarla. Vamos a hacer uso de las alteraciones que necesitemos para adaptar mi misma fórmula mayor. Ok. Entonces ya sabemos que re a mi hay un tono. Perfecto, estamos bien. De mi a fa, tenemos medio tono, ¿cierto? Pero nuestra fórmula nos pide un tono. ¿Qué es lo que hacemos? Recordemos que nosotros utilizamos los sostenidos para subir o aumentar medio tono a mis notas. Y los bemoles los utilizo para bajar medio tono. En este caso, lo que necesitamos es subir. ¿A quién subimos? ¿A mi? No. ¿Por qué no? Porque mi ya está trabajando con re. Re y mi ya hicieron su trabajo, ya tienen su distancia de un tono. Si yo modifico a mi, voy a echar a perder el trabajo que ya hizo con la distancia de re. Entonces no puedo trabajar mi nota que está a la izquierda. Tengo que trabajar la nota que está a la derecha. Entonces, mi nota a la derecha es fa. Yo voy a subir fa a sostenido. Por lo tanto, ya no tengo mi distancia de medio tono, ya tengo mi distancia de un tono. Perfecto. Vamos a seguir. Una vez que siempre modifico una nota, en este caso, modifiqué a fa para hacer un sostenido arriba, resulta que ya la distancia que va de fa a sol fue alterada. Antes la distancia de fa a sol era de un tono, pero ahora que movimos a fa medio tono, se achicó esa distancia. Sol sigue en su mismo lugar, fa estaba en su mismo lugar, pero ahora movimos a fa medio tono. Podemos imaginar que son como bloques y los estamos moviendo. Entonces ya movimos a fa sostenido. Fa se convirtió en fa sostenido. Ahora está a medio tono de distancia. Eso significa que si está a medio tono de distancia, nuestra fórmula ya se confirmó. Ya tenemos el medio tono que nos iba a pedir la distancia de arriba. Ok. Ahora tenemos una serie de 3 tonos. Tengo que confirmar si eso se da. ¿Cuánto hay de sol a la? Sí, un tono. ¿Cuánto hay de la a si? También un tono. Pero ¿cuánto hay de si a do? De si a do hay medio tono. Recordemos que es la que tiene i. Entonces, ¿qué hacemos? Porque mi fórmula me está pidiendo un tono. Lo que hago es hacer la misma adaptación, la misma modificación que hice anteriormente. Agarro do, lo hago sostenido. Por lo tanto, ya no tengo medio tono. Ahora tengo un tono. La fórmula se me aplicó. Y la última distancia es el mismo ejemplo. Ya do ya no tiene de do a re un tono. Tiene medio tono. De do sostenido a re vamos a tener medio tono. Entonces eso significa que mi fórmula ya se aplicó. ¿Qué podemos ver o qué podemos comprobar con respecto a do mayor si lo comparamos con re mayor? Bueno, punto de inicio es diferente. La tonalidad de do empieza con do, su tónica es do y la de re es re. Perfecto. Pero principalmente esas dos notas que tenemos ahí sostenidas son las que van a hacer la modificación importante. Una vez que tenemos el fa sostenido y el do sostenido, mi escala se transforma. Escuchemos qué sería de re si yo no toco esas alternaciones. Re, mi, fa natural, sol, la, si, do natural, re. Escuchemos la escala ahora que estamos haciendo uso de los sostenidos. Re, mi,
Fa sostenido, sol, la, si, do sostenido, re. Ok, recordemos que lo que estamos tratando de hacer es imitar el sonido de tonalidad o el sonido de escala mayor. Toquemos la de do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. La de re. Escuchen, es, por decirlo así, la misma característica sonora. Y lo que hicimos fue adaptar nuestras notas con alternaciones para lograr obtener la escala. Ok, ahora eso lo vamos a hacer en todas las notas de mi escala. Yo voy a necesitar diferentes alteraciones para la tonalidad de do. Bueno, en este caso no tiene ninguna, pero ya sabemos que la de re tiene dos. Si hacemos otro ejemplo, si hacemos en mi, si hacemos en fa, si hacemos en sol, en la, en si, voy a tener diferentes alteraciones que voy a necesitar para poder aplicar mis escalas. O sea, que todas mis escalas trabajen con el mismo sistema. Vamos a hacer un ejemplo más. Este ejemplo que voy a desarrollar lo vamos a hacer en la tonalidad de fa. No borro lo que está arriba para que podamos tener la comparación con la tonalidad de do. Perfecto. Muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Ubicamos nuestro punto de origen, nuestra tonalidad, nuestra tónica, en este caso es fa. Trabajo fa, sol, la, si, do, re, mi y fa. Voy a poner de una vez las distancias que tenemos. De fa a sol tenemos un tono, de sol a la tenemos un tono, de la a si un tono, de si a do medio tono, tono de do a re, tono de re a mi y medio tono de mi a fa. Si lo comparamos, nuestra fórmula nos pide tono, perfecto, tono, perfecto, nos pide semitono y aquí no tenemos semitono. Tenemos que hacer algo para que ahí haya semitono. Entonces ya no podemos tocar ni a fa, ni a sol, ni a la. ¿Por qué no los podemos tocar? Porque ya jugamos con ellos, ya hicieron el trabajo. Significa que yo tengo que mover así. Si de la a si hay un tono, pero yo necesito medio tono, yo no puedo hacer uso de los sostenidos. No puedo. ¿Por qué? Si yo hago el uso del sostenido y pongo así sostenido, eso se va a mover medio tono hacia arriba. O sea, la distancia ya no va a ser de un tono. La distancia va a ser de tono y medio. No puedo hacer eso. Yo necesito hacer un bemol. Si hago un bemol, inmediatamente ese si ya no se me va para arriba, sino que baja, retrocede. Entonces la distancia de la a si ya no va a ser de un tono. De la a si bemol va a ser de medio tono. Ya tenemos el semitono que necesitábamos. ¿Qué es lo que pasa con el medio tono que estaba entre si bemol? Bueno, en este caso entre si y do. Ya no está. Recordemos que si y do están pegados. Pero como yo ya alteré a si y lo convertí en bemol, se fue para atrás. Eso significa que ya tengo un tono entre si bemol y do. Perfecto. Mi fórmula ya se adaptó. Ya tenemos mi tono, mi semitono, mis tres tonos y mi semitono. Qué interesante, en la tonalidad de fa podemos hablar de que no utilizamos un sostenido para hacer esta modificación. No utilizamos un sostenido, hacemos un bemol. Esta es la primera tonalidad que vamos a obtener con bemoles en lugar de sostenidos. Ahora recordemos que no solamente vamos a hacer las escalas mayores en nuestra escala o nuestras notas naturales, sino que vamos a obtener también tonalidades mayores o escalas mayores en las notas bemol. Las notas bemol significa que entre mis notas naturales yo también tengo notas bemoles. Recordemos que lo que nosotros llamamos como do sostenido también lo podemos llamar como re bemol. Eso se llama enarmonía. Entonces vamos a hacer uso de nuestras escalas en bemol. Vamos a tener nuestra escala de re bemol, nuestra escala de mi bemol, nuestra escala de sol bemol, de la bemol y etc. Eso significa que yo voy a tener que hacer mis escalas también basándome en bemoles. En nuestras tareas, en nuestra sección de tareas, vamos a tener y vamos a revisar un cuadro donde tenemos que escribir
todas las tonalidades mayores. Cuando vayamos a trabajar las tonalidades menores y las armonizaciones, vamos a ampliar nuestro cuadro y vamos a tener nuestra escala mayor con su armonización, nuestra escala menor con su armonización y con sus variantes. En los cuadros de tareas, en el foro de las tareas, vamos a seguir trabajando este tema. Esta es la introducción a construcción de escalas. Entonces ya sabemos que tengo que seguir una fórmula. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono es mi fórmula. Y yo tengo que tratar de hacer eso en todas mis escalas, en todo el orden de notas a partir de una nota principal. ¿Con qué voy a lograr esa escala? Modificando mis notas utilizando los sostenidos y los bemoles. Entonces también en las descripciones de este video va a estar el link de descarga del cuadro ya construido con todas mis escalas mayores, con sus sostenidos, con sus bemoles, con sus armonizaciones. Recordemos, si somos parte del grupo de clases, no lo descargamos, no hagamos trampa, hagámoslo primero a mano y después revisaremos las tareas. Ok, muy bien, continuemos. Ok, ahora vamos a hablar de los patrones en la guitarra, los patrones de escala mayor. ¿Qué es lo primero que pasa? Ok, si nosotros vamos en búsqueda de información a internet, nos vamos a topar con cientos de métodos, montones de cosas diferentes. Y si en este caso queremos aprender de la escala mayor, vamos a toparnos tal vez que un método nos dice, bueno, tenemos estas 5 posiciones, esta es nuestra posición 1, esta es nuestra posición 2. Tal vez buscamos otro método y nos dan otras posiciones. O los comparamos con imágenes y todas las imágenes son distintas. Entonces llega a nuestra mente la pregunta, bueno, ¿quién tiene razón? ¿Cuál es la escala a la cual yo tengo que ponerle mayor atención o yo me tengo que estudiar? Entonces lo que vamos a hacer es hacer uso del método específico que yo trabajo. Mi método se basa en aprenderme una escala y comparar esa escala con una escala pentatónica. Recordemos que si todavía no sabemos nuestras escalas pentatónicas mayores y menores, su construcción y su uso, vayamos al video de escalas pentatónicas. Va a ser muy importante. Ok, vamos a empezar. Recordemos que yo les aconsejo usar los patrones o tocar los patrones primero en posición inicial o primera posición de la guitarra. Recordemos que si es mi escala de Do mayor, de nuevo, si es mi escala de Re, por ejemplo, mi escala de Fa mayor, Fa, Sol, La, Si bemol. Recordemos que también podemos practicar nuestras escalas en 2 octavas. Podemos trabajar mi escala en 2 octavas. 2 octavas significa cuando yo repito mi escala completa una octava de notas más agudas. Por ejemplo, la de Fa, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi, Fa. La de Sol mayor, por ejemplo, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Re, Mi, Fa sostenido, Sol. Ok, esos son mis patrones. Los patrones que yo voy a trabajar en primera posición, resulta que todos son diferentes, porque estamos haciendo uso de todas las alteraciones. Pero nosotros vamos a hacer un patrón movible o transportable, una estructura que vamos a poder mover. Esa estructura la vamos a trabajar o la vamos a aprender con base en los cuádruplos. Recordemos que el método de estudio que yo utilizo siempre empieza y siempre voy a utilizar variables de los cuádruplos. Los cuádruplos son una estructura de escala cromática que generalmente aprendemos a partir del dedo 1 y va en orden. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En este caso estamos hablando de numeraciones, o puede ser la escala invertida o en regresión de 4, 3, 2, 1. Y recordemos que también hacemos variables de eso. Por ejemplo, dedo 1, 2, 3, 4 y demás. Recordemos que en el método que yo utilizo siempre les pongo ejercicios con cuádruplos.
Muy bien, el cuádruplo es muy importante porque me delimita no solo la coordinación, me ayuda a coordinar mejor, sino que también me ayuda a poder ver mi escala en una estructura lógica y ordenada. Entonces, cuando vamos a hacer mi escala, que en este caso la escala mayor, la vamos a empezar siempre con el dedo 2. Yo voy a utilizar mi tónica, buscar mi tónica con el dedo 2. En este caso estamos haciendo la escala de la mayor. Estoy ubicando la nota La en la sexta cuerda. Muy importante también. Recordemos que tanto como para acordes como para escalas, yo trabajo las tónicas en diferentes cuerdas. En ese caso estamos trabajando tónica en sexta. Entonces mi orden de escala va a ser con dedo 2, dedo 4, dedo 1, 2, 4, dedo 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Repito, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 4, 1, 2. Muy bien. Ese es mi patrón. Recordemos también que es muy importante no solamente tocar mi escala con los dedos que estoy indicando, sino saber qué notas estoy usando. Por ejemplo, La, Si, Do sostenido. Si ya hicimos nuestra tarea y revisamos la escala de La, nos damos cuenta que tenemos Do sostenido, Re, Mi, Fa sostenido, Sol sostenido y La. Es muy importante que yo toda escala que toque sepa cuáles son las notas que estoy tocando, ya sea en el patrón en primera posición, o que vayamos a trabajar nuestros patrones movibles, que es el mismo. ¿Por qué digo que es movible? ¿Por qué digo que es el mismo? Porque este segundo patrón que les estoy enseñando los vamos a modificar, los vamos a mover. Entonces, por ejemplo, si yo busco la escala de Do mayor, lo que voy a hacer es mover esta misma nota del dedo 2 a la nota Do. Y ahí voy a hacer exactamente la misma escala, pero ubicándome a partir del dedo 2. Veamos. Si yo ocupara la escala de Sol, por ejemplo, iría al tercer traste, sexta cuerda, que es Sol, y hago exactamente lo mismo. Recordemos también, siempre, consejo, decir las notas. Ahora, ¿por qué no vemos los otros patrones? Si buscamos en internet y encontramos que hay 5 o nos dicen un montón de patrones, nos enseñan todo el diapasón lleno, y con Roy no vamos a verlo. No, claro que sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver de una manera diferente, una manera más práctica. No aprendernos 5 patrones por todas las escalas, 5 de menores, 5 de armónicas, 5 de mayores, sino tratar de hacer como una estrategia donde podamos revisar todas las escalas con una comparativa. Ya lo vamos a ver cuando vayamos a los modos o vayamos directamente al video de los modos. En este caso, ¿por qué comparo mi escala mayor con la pentatónica? En este caso vamos a comparar mi escala de Do mayor. Recordemos que la escala tiene 7 notas, la escala mayor, y la pentatónica, como el nombre lo dice, penta, tiene 5. Entonces, cuando ya fuimos al video de las escalas pentatónicas, o si ya lo vimos, nos damos cuenta que nuestro patrón de escala pentatónica mayor es este. Y si ahí mismo hacemos la escala mayor, nos damos cuenta que de las notas de mi escala pentatónica, yo obtengo también parte de mi escala. Entonces, es muy importante en nuestras clases siempre comparar o saber que en una posición de escala pentatónica ya aprendida, puedo tener un patrón o existe la similitud, que ahí encuentro un patrón de escala más completa. Una escala puede ser que en una pentatónica, cuando vayamos a las escalas menores, nos vamos a dar cuenta que nuestro patrón de escala pentatónica coincide con nuestro patrón de escala menor natural. Ahora, no vamos a trabajar otros patrones, vamos a hablar de ejercicios. Es muy importante que siempre tratemos de hacer las escalas adecuándonos a un pulso, y siempre tenemos que estudiar todo con pulso. Cuando me refiero a pulso es poner un metrónomo, ya sea en el celular, en la computadora, o un metrónomo portátil que tengamos, y siempre trabajar mis ejercicios. Vamos a hacer ejercicios básicos, más adelante vamos a trabajar ejercicios enfocados a otras cualidades.
En este momento son ejercicios básicos. Esos ejercicios es porque me estoy aprendiendo mis escalas apenas. Entonces, el ejercicio que les recomendé antes de hacer mi escala y ir diciendo mis notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y no solo tocarlas sino decirlas, pero lo vamos a hacer un ejercicio específicamente con el patrón que acabamos de ver aquí arriba. Vamos a trabajar con alternación. Si estamos tocando con dedos, la técnica es clásica, vamos a siempre hacer ejercicios de alternación de dedo índice medio, medio anular e índice anular, siempre. Y si estamos trabajando con púa, en guitarra eléctrica, vamos a hacer alternaciones siempre de abajo a arriba o arriba a abajo, siempre alternando, prohibido repetir. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar mi escala en figuras de negra, corchea, tresillo y semicorchea, individuales en cada una de las notas. Recordemos que la figura de negra vale 1, ta, ta, ta. La de corchea son 2 notas en un pulso, ta, ta, 1, 2, 1, 2. El tresillo son 3 notas, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ta, 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 ta. Y las semicorcheas son agrupaciones de 4 notas. Taca, 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 taca. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Perfecto. Y eso lo vamos a hacer en la guitarra con metrónomo. Entonces, este es mi pulso. Vamos a poner nuestro metrónomo. Ok, ahí tenemos nuestro metrónomo. Y ahora vamos a trabajar en figuras de negras. Negra, 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 ¿verdad? Y vamos a trabajar toda nuestra escala. Vamos a la escala de do mayor. Negras. Y tenemos que regresar. Recordemos siempre alternar, siempre alternar. Ok, corcheas. Regresar, siempre importante. Recordemos que tenemos que saber las notas que estamos tocando. El nombre de su nota. Tresillo. 3, 4 y... Y regresamos. También en semicorchea. 3, 4 y... Y regresamos. Estos ejercicios son muy importantes que los pongamos en práctica siempre con mis escalas. De igual manera con mis escalas en primera posición. Ok, vamos a terminar acá con lo que es las escalas mayores. Recuerden, abajo vamos a tener la descarga del cuadro de todas las escalas mayores, de todas las escalas menores, de sus armonizaciones, los círculos de quintas y de cuartas y toda la información que el curso de guitarra va a utilizar. Recuerden también buscar en el foro y hacer sus tareas y subirlas para que los compañeros puedan también hacer feedback. Muchas gracias, nos vemos.